Hola, mi nombre es Ernesto Rodríguez Nava, estudiante de Derecho de segundo grado de la Universidad Cutlaquepaque. Hoy les vengo a hablar sobre el tema de los derechos de los niños. A veces pensamos que los niños solo necesitan jugar y divertirse, pero también tienen derechos que deben ser respetados porque son personas que merecen igualdad, oportunidades y protección. Aunque muchas leyes existan para protegerlos, todavía hay niños y niñas que viven sin estudiar, sin atención o sin medicamentos, sin identidad o sufren de violencia. Por eso es necesario conocer estos derechos para promover y se cumplen con todas las especificaciones en todo lugar. Los derechos de niños son garantías fundamentales que buscan que todos los menores tengan una vida digna y segura. Estos derechos deben reconocer que los niños no son objetos, sino personas con valor que necesitan cuidado, protección especial, oportunidad y desarrollo que se genera al transcurso que van creciendo. Más cortas, más palabras menos. Los derechos de los niños están para que crezcan bien física, mental y emocionalmente en un ambiente sano. Definición doctrinal. Desde la doctrina jurídica, los derechos de los niños son conjunto de normas que reconocen que los menores, como sujeto de derechos, son capaces de tener opiniones y de exigir respeto hacia su bienestar. También señalar un principio esencial es el interés superior del niño, que significa que siempre debe ser elegido lo que más le beneficia. Es un ejemplo. Si una decisión afecta a un niño como su custodia o estudio a la escuela, debe proteger lo que sea mejor para él y no para los adultos. También señalar el interés superior del niño, que también lo pueden tomar o significa que siempre debe de elegirse un bien para él. Como ejemplo, si una decisión afecta a un niño como su custodia o su sentencia, su estancia en una escuela, la ley debe protegerlo lo que sea y lo que sea mejor para él, no para los adultos. Estas son unas características más importantes. Bueno, después de todo eso, hay cinco cosas que caracterizan, cinco derechos principales que caracterizan mucho en el entorno de los niños o sus derechos. Hay cinco derechos que son muy importantes o son los principales que debes de tomar en cuenta como universales. Todos los niños del mundo tienen sus derechos. Indivisibles, ningún derecho es más importante que otro. Como en el sector salud, identidad, protección, tomando todo en cuenta para el bienestar. Y prioritarios, en la ley y en la sociedad los niños van primero, antes que todo. No antes que todo, pero sí en algunos sentidos. Bueno, como diferentes factores, como lo quieran apreciar, pues. Y participativos. Los niños tienen derecho a opinar y ser escuchados en todo lo que les afecta en su vida. Y el quinto, igualitarios. No debe darse una discriminación por pobreza, origen ético, género, religión, discapacidad entre niños, pero pues, o entre personas adultas también puede existir. En este punto 5 pues, se puede tomar de que no haya como una discriminación hacia ciertos tipos de personas, pero hay muchas personas que no lo toman en cuenta o no lo quieren hacer y siguen a la gente tratándola tanto como adultos y niños discriminando a los niños con discapacidades, pues, que pues puede suceder. Siempre más en niños por la inocencia que pueden llegar a tener, y adultos se puede entender que en niños es más normal porque son niños y no tienen tan siquiera una conciencia propia aún de lo que la persona sufre o la condición que tiene. En cambio, en una persona mayor, la mujer o quien sea, ya sabe lo consciente que es al discriminar a las personas, y justamente hay varias cosas que las pueden discriminar. Hay ejemplos como en las escuelas que a los niños los bulean por
tener esas discriminaciones. No he investigado, creo que actualmente todavía existe un porcentaje mínimo o balanceado entre la discriminación en niños, pero creo que es normal por, como les dije, la inocencia que tienen, pero en un adulto mayor discriminar a niños por pobreza, condiciones físicas o desigualdad así, o que padezcan una enfermedad, es más, la persona es más consciente. Bueno, me extendí demasiado en ese último punto, pero gracias a las características los niños pueden desarrollar de manera integral, es decir, todos los aspectos en su vida sean, o sea, toca el, para que, para que estos derechos se cumplan existe un marco legal que los protege. Está el Internacional Convención sobre los Derechos de los Niños, ONU, de 1890, esto es de Convención de los Niños de los Derechos, ONU, 1989, esto lo estoy leyendo. Es el tratado más importante del mundo sobre la protección infantil. En México está obligado a cumplirlo. Bueno, y en México 3 y en el artículo 3 constitucional, derecho a la educación, gratitud y calidad. Y en el artículo 4, derecho a la salud, identidad, alimentación, vivienda y protección. Ley General de los Derechos de los Niños y Niñas y Adolescentes en 2014 establece las siguientes obligaciones del Estado, de la familia y la sociedad para garantizar que los derechos se cumplan siempre. Lo de vulnerabilidad de los derechos. Imaginemos que un niño vive en una comunidad rural, su familia es muy pobre y él debe trabajar para ayudar. Como consecuencia no va a la escuela y pierde la oportunidad de aprender. Ahí están violando varios derechos, como pueden ver en ese ejemplo, se están violando varios derechos en la educación, protección como trabajo infantil y desarrollo personal. El gobierno deberá apoyarlos con becas, escuelas accesibles y programas contra la pobreza. La sociedad debe exigir que nadie quede fuera de la educación. La sociedad debe exigir que nadie debe de quedar fuera de la educación porque estudiar le daría un mejor futuro. Bueno, esta es la conclusión. Los derechos de los niños son la base para crear una sociedad más justa, una generación más preparada, un futuro con más oportunidades para protegerlos. No solo un trabajo de leyes o autoridades, es un compromiso de todos, familias, escuelas, vecinos y hasta nosotros mismos debemos incluirnos en eso. Recordemos que siempre los niños son el presente y el futuro. Si como ciudadanos exigimos sus derechos, hoy mañana tendremos una sociedad más fuerte, más humana y más feliz.